la sesión de hoy. La sesión de hoy se está haciendo de manera remota, de manera mediada, dado que pues ustedes realizaron la solicitud y pues accedimos a que pudieran verla de esta forma. Entonces, antes que nada, antes de empezar, quisiera comentarles un par de cosas. La primera cosa que tenemos programada ahorita es que el siguiente lunes tenemos el parcial a las 6 de la mañana, el parcial de cardiovascular. Y la siguiente cosa que quiero comentarles, que esperaba verlos personalmente, tiene que ver con las prácticas que tenemos pendientes. Y pues básicamente la situación con la práctica es que por unos asuntos administrativos de la facultad se cancelaron las prácticas de sistemas orgánicos, o sea, las que tienen que ver con histología. Cancelaron las de sistemas orgánicos 1, 2 y 3, entonces lastimosamente no voy a poder hacer la práctica con ustedes. Sin embargo, algo que le he estado comentando a los estudiantes, por ejemplo, ya le comenté a los de sistemas orgánicos 1 y 3, a ustedes no he tenido la oportunidad de verlos, es que en caso tal de que, obviamente, si les doy el siguiente semestre sistemas orgánicos 3, histología, pues me gustaría que en medio de las prácticas de sistemas orgánicos 3, pues pudiéramos ver algunas placas de sistemas orgánicos 2 para que no nos quedemos como con ese vacío estructural. Obviamente no sería algo obligatorio porque pues en sistemas orgánicos 3 no veríamos nada de respiratorio, ni cardio, ni renal, pero es como para no quedarnos con la práctica. Incluso en sistemas orgánicos 1 es bien sabido que hago una práctica de cerebro y tampoco se pudo realizar. Me las cancelaron hace poquito, entonces pues básicamente eso les quería comentar. La otra cosa que quiero comentar, la tercera cosa que no enumeré, pero que quiero comentar con ustedes, varios de ustedes me han estado preguntando por los parciales. Los parciales están calificados hace más de 3 semanas. Lo que pasa es que pues les doy las notas presencialmente y pues dado que ustedes han estado solicitando de manera repetida las clases de forma virtual, pues por esa razón no hemos podido revisar los parciales. Entonces el lunes llevo los parciales para que ustedes los puedan revisar y si requieren algún tipo de aclaración o comentario, pues ahí lo revisamos después del parcial que tenemos el lunes. Entonces, pues vamos a empezar la sesión de hoy, toda la parte que tiene que ver con nuestra clase. Antes de empezar, me gustaría saber si tienen algún comentario o alguna pregunta sobre lo que acabo de mencionar. No, profe, todo está claro. Ok, muy bien, Liz. Entonces, les pido por favor, no están todos conectados en esta videollamada, solamente hay 22 de ustedes. Sí, dame un momentico. Por favor, le comentan al resto de sus compañeros para que no se presenten mañana porque pues no va a haber práctica mañana. Sí, dime, Sara. Sí, sí, ya que no va a haber práctica, por mí no hay ningún problema. Solamente que, pues tendremos que definir la modalidad. Yo voy a estar en la universidad en clase, solamente que en lugar de las 4 los vería a las 5, porque tengo una clase programada también para sistemas orgánicos 3. Entonces, si ustedes quieren que sea presencial, yo voy a estar en la universidad de 3 a 5, nos podemos ver a las 5, hacer el repaso sin problema. Y si la posibilidad es que ustedes quieren que se haga de forma remota, pues me tienen que dar un tiempo para desplazarme y poder hacer el repaso. Entonces, me gustaría que lo comenten. Yo sé que ustedes tienen un grupo de WhatsApp donde hacen votaciones y demás. No hay ningún problema. Yo estoy dispuestísima a hacer el repaso el día de mañana, tanto presencial o virtual, la modalidad que ustedes escojan. Pero a través de la representante, por favor, me comunican cómo lo vamos a hacer. Solo que ese repaso sería a las 5 de la tarde si es presencial y si es remoto, pues sería 5:30 aproximadamente para que yo me pueda desplazar a mi casa. Profe, pero el repaso de cuánto tiempo sería más o menos, porque mañana tenemos clase a las 6, entonces... Yo creo que no excedería la hora. O sea, empezaremos a las 5 para que ustedes a las 6 ya estén libres. Igual ya tengo todas las diapositivas. De hecho, la idea es compartirles hoy mismo todo el paquete, incluyendo las del repaso, para que tengan acceso a ellas desde una vez. Profe, yo creo que siendo así, pues es mejor presencial. Igual, pues ahorita comento con mis compañeros porque nosotros tenemos clase a las 6. Igual, pues hay gente que vive muy lejos y no se alcanzaría a desplazar a la universidad para la clase, entonces yo creo que sí es mejor presencial. Ok, perfecto. Como les digo, yo voy a estar en clase desde las 3, de 3 a 5. Igual yo creo que termino un poquito antes de las 5 también con el grupo.
que tengo mañana, entonces cualquier cosa pues les comunico, pero la idea es que el repaso sea de 5 a 6 o de 5 a 5:45 para que ustedes tengan tiempo. Y sí, a mí me quedaría muchísimo más cómodo presencial porque como comento, pues yo voy a estar en la universidad dando clase de manera presencial. Entonces, María Fernanda, te pido que al final de la tarde tú me confirmes simplemente el acuerdo y ya con eso quedamos Bueno, señora. de acuerdo. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún otro comentario o alguna otra pregunta? Bueno, entonces he de suponer que ese silencio es que no hay ninguna duda ni ninguna pregunta al respecto. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Permítanme un segundo, comparto. A ver, hay alguien que se está conectando que no es de la institución. Ah, ya no está. Bueno. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta ahorita mientras estemos viendo la clase, por favor me hablan directamente porque como voy a estar con la pantalla compartida, pues no voy a poder estar mirando quiénes son los que levantan la mano. Bueno, entonces, pues vamos a empezar. Como les había comentado en la sesión anterior, que ya vimos hace varios días, pues básicamente en la sesión anterior vimos la parte 1 del sistema cardiovascular visto desde el punto de vista histológico. La clase pasada nos centramos en ver las características histológicas del corazón principalmente. Estuvimos hablando el tipo de circulación que hay, que tenemos una circulación que es menor, una circulación que es mayor. Hablábamos también de las partes desde el punto de vista histológico macroscópico del corazón, haciendo principal énfasis en aurículas, en ventrículos. Y posterior a eso, pues estuvimos hablando de cuáles son los componentes del corazón. Entonces vimos macroscópicamente la presencia de diferentes anillos y posteriormente a eso estuvimos viendo pues cómo está conformada histológicamente la pared del corazón. Entonces vimos que la pared del corazón pues está conformada por 3 grandes capas, una era el epicardio, miocardio y endocardio, y pues básicamente estuvimos viendo las características histológicas de cada una de ellas. Como bien me acaban de decir, pues mañana haremos el repaso, por si de pronto todavía hay dudas al respecto, pues para darle una refrescada a este tema. Lo que vamos a ver el día de hoy ya se va a enfocar específicamente en la parte que tiene que ver con arterias y con venas. Entonces, esta es la segunda parte del sistema cardiovascular y pues vamos a empezar con esta parte. Cuando nosotros hablamos de arterias y de venas, estamos hablando de diferentes elementos del sistema cardiovascular a través de los cuales circula la sangre por todo el cuerpo, ¿sí? Independientemente si estamos hablando de la circulación menor o de la circulación mayor. Entonces, cuando hablamos de arterias y venas, pues básicamente hay una distinción funcional muy grande entre las dos, porque pues una va a transportar sangre oxigenada, la otra sangre no oxigenada, y de eso va a depender pues la coloración que se pueda observar. Sin embargo, como les comento, nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista histológico y aquí vamos a empezar a mencionar que cuando hablamos de venas y arterias, pues principalmente estamos hablando de una diferenciación histológica. Entonces, como les estoy mostrando en estas imágenes que estamos visualizando en la pantalla, pues aquí estamos viendo la diferencia entre dentro de una arteria y dentro de una vena específicamente hablando. Entonces, tanto las venas como las arterias tienen los mismos componentes histológicos, sin embargo, se pueden distinguir porque las arterias presentan pues paredes muchísimo más gruesas que las que presentan las venas. Aquí vemos que la vena tiene una pared más delgada y aquí la arteria es una pared más gruesa. Si vemos la otra imagen, pues estamos viendo aquí la pared de la arteria es mucho más amplia en comparación con la pared de las venas. Sin embargo, es importante mencionar que al tener una pared mucho más amplia, la luz puede ser menor, puede tener un diámetro menor y esto pues básicamente tiene una forma muy específica. Estamos viendo que tiene una forma ovalada o en la mayoría de los casos incluso circular. Mientras que en el caso de la vena, la forma que presenta esta es totalmente irregular y la luz es muchísimo más grande si hablamos en términos de superficie. Entonces, ya con esas características histológicas podemos distinguir tanto venas de arterias, teniendo en cuenta los elementos que componen sus paredes.
Como comentaba hace un momento, tanto las venas como las arterias tienen los mismos elementos en las paredes, ¿sí? Los mismos componentes. Entonces, ¿cuáles son esos componentes que tienen las venas y las arterias? Pues estamos hablando de la túnica íntima, estamos hablando de la túnica media y de la túnica adventicia. Esto lo estamos visualizando desde la parte más interna hacia la parte más externa. Cuando hablamos de la túnica íntima, estamos mencionando que es la capa más interna que tenemos tanto dentro de las venas como de las arterias. Y aquí estamos visualizando que, la principal característica de esa túnica íntima es que está constituida por una capa simple de células epiteliales planas, a lo cual se le conoce como endotelio. También presentan una lámina basal. Esta lámina basal de estas células endoteliales es una capita muy delgada extracelular que está compuesta principalmente por colágeno, proteoglucanos y glucoproteínas. Entonces, esto se encuentra justamente en la base de las células epiteliales que conforman la túnica íntima. Y por último, el otro elemento que vale la pena mencionar aquí es la capa subendotelial. Cuando nosotros hablamos de la capa subendotelial, estamos hablando de tejido conjuntivo laxo específicamente. En este tejido, pues a veces se encuentran células musculares lisas, en algunos otros casos podemos encontrar material elástico, ¿sí? O vamos a encontrar material fenestrado, como bien saben ustedes, sirve para filtrar diferentes elementos dentro de la circulación sanguínea. Por otro lado, cuando hablamos de la túnica media, estamos hablando que la túnica media también se le conoce con el nombre de capa media y se compone principalmente por capas de células bastante organizadas de forma circunferencial de células musculares lisas, es decir, que está conformada por estratos circunferenciales, principalmente de músculo liso. Y también cuando hablamos de la túnica media, estamos mencionando que esta membrana elástica, pues está principalmente formada de elastina y su principal función, pues es separar a la túnica íntima de la túnica adventicia, es una de sus principales características. También vale la pena mencionar que está limitada la túnica media por una membrana elástica interna y una membrana elástica externa. No siempre son visibles observando en microscopía, porque a veces son muy pequeñas, son muy delgadas en algunos aspectos muy específicos y pues no se pueden notar. Pero ¿cuál es la función de estas membranas elásticas internas? La interna está en contacto con la túnica íntima y en el caso de la membrana elástica externa está en contacto íntimo con la túnica adventicia. ¿Y cuál es la función? Justamente separar las tres túnicas entre sí. Ya por último tenemos la túnica adventicia y cuando estamos hablando de la túnica adventicia estamos hablando de la capa más externa que está constituida por el tejido conjuntivo. Y cuando hablamos de este tejido conjuntivo que compone a la túnica adventicia, pues básicamente estamos hablando de un tejido que es altamente rico en colágeno. Y también presenta disposición de fibras elásticas de manera longitudinal. Entonces, pues básicamente esta túnica adventicia lo que va a hacer es separar a venas y arterias pues de otros componentes del sistema vascular o del sistema corporal. Entonces, si nosotros visualizamos la siguiente imagen, pues estamos observando las diferentes capas, tanto de las venas como las arterias, y estamos notando pues la capa más interna, que es la túnica íntima, que en el caso de las venas, aquí en el caso de las arterias la estamos visualizando en esta zona, luego rodeada por la túnica media, en este caso la túnica media de las venas es un poco más pequeña, ¿sí?, que en las arterias, y por último estamos hablando de la túnica adventicia, que es mucho más grande en las venas que en las arterias. Entonces aquí también estamos viendo una diferenciación en cuanto a las características histológicas tanto de las venas como de las arterias. Sin embargo, pues aquí lo que estamos viendo es solamente un esquema, pues ahora la idea es visualizar un corte histológico para observar estas diferencias que estamos viendo en este esquema. Si nosotros visualizamos un corte histológico, estamos viendo esto que les estoy mostrando aquí. ¿Qué les estoy mostrando? Una arteria del lado derecho, una vena del lado izquierdo, y lo primero que quiero mostrarles son las túnicas que les acabo de mencionar. Aquí tenemos en el lado de la arteria la túnica íntima, la cual está formada principalmente por estos núcleos que estamos visualizando aquí en la superficie. Esto es tejido epitelial plano, simple. Estamos hablando que ese es el endotelio que rodea a la luz de las arterias. Y estamos visualizando que también hay una lámina basal que se ve de color morado intenso aquí en esta zona, que está formada principalmente por colágeno.
y abajo de ella podemos encontrar una pequeña capa subendotelial y justamente es la que va a permitir la separación entre la túnica íntima y la túnica media. Posterior a esto vemos la túnica media es mucho más abundante en las arterias, y cuando hablamos de la túnica media en las arterias, pues estamos hablando que está principalmente constituida por músculo. Encontramos diferente cantidad de elastina, ¿sí? Fibras elásticas, y pues básicamente estamos visualizando esto. Ya por último tenemos aquí la túnica adventicia, es una túnica que está conformada principalmente por tejido conjuntivo, y en algunos casos puede tener la presencia de diferentes tipos de células que están acompañando a esta túnica. Si comparamos esta arteria con esta vena, pues estamos viendo cuál es la diferencia que hay en cuanto a las tres capas. Si hablamos de la túnica íntima, esa túnica íntima es súper pequeñita, prácticamente a duras penas se logra distinguir el endotelio, que son estos núcleos alargados, aplanados que estamos viendo en límite con la luz de la vena. Posterior a esto encontramos la túnica íntima, que estamos viendo que es una capa de músculo muchísimo más pequeña, y por último estamos viendo la adventicia, que también es muchísimo más pequeña. Entonces aquí estamos viendo o visualizando principalmente las características histológicas más representativas entre una vena y una arteria. También vale la pena mencionar que en el caso de los epitelios, de los endotelios, tanto de las venas como de las arterias, pues son avasculares completamente, ¿sí? O sea, no tienen presencia de ningún tipo de irrigación sanguínea, y pues básicamente pues vamos a encontrar, como bien lo mencioné, una gran cantidad de fibras de colágeno, que es lo que le va a dar resistencia tanto a las venas como a las arterias. Por otro lado, también vale la pena mencionar y aclarar en este punto que, como bien les comentaba, las arterias tienen menor calibre, tienen un menor diámetro de luz, ya que la túnica media es muchísimo más amplia que en el caso de las venas. Y pues básicamente cuando hablamos de vasos sanguíneos que son muy pequeños, que tienen un calibre muy pequeño, como los capilares o las vénulas, ellos no poseen esta túnica media que les estoy mostrando aquí, no la poseen. Y al no poseer esa túnica media, pues básicamente presentan unas células especializadas de tejido conjuntivo que se conocen como pericitos, que son los que van a ayudar a los vasos sanguíneos a contraerse y poder impulsar el volumen sanguíneo. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues aquí estamos viendo características histológicas muy específicas tanto para venas como para arterias. Posterior a esto, les muestro una tabla que dividí en dos diapositivas, en donde observamos diferentes características de los diferentes tipos de arterias que tenemos en el sistema cardiovascular. Entonces, estamos hablando arterias que van desde la arteria grande, la arteria mediana, la arteria pequeña, arteriola y capilar. Estamos visualizando el diámetro, que va de orden ascendente a orden descendente en cuanto al tamaño. ¿Qué tantas características tiene la túnica íntima o la capa interna? ¿Cuáles son las características de la túnica media o capa media? Y por último, ¿cuáles son las características específicas de la túnica adventicia o la capa externa? Entonces, como mencionaba hace un rato, pues básicamente cuando hablamos de arterias, pues estamos hablando que la arteria grande, la mediana, la pequeña y la arteriola pues presentan las tres capas importantes, ¿no? Estamos hablando de túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Pero en el caso de los capilares, pues ellos solamente tienen la túnica íntima y pues hay una ausencia de túnica media e incluso una ausencia de túnica adventicia si estamos hablando de la aparición de los pericitos, que son los que ayudan a ejercer la función de estas dos túnicas que no se encuentran presentes en los capilares. Sin embargo, también quiero que noten, la idea no es leer toda la tabla en este momento, pero que noten que hay algunas diferencias entre diferentes tipos de arterias, unas distinciones histológicas que son muy sutiles entre un tipo de vena y otro. Entonces, pues básicamente aquí estamos viendo características que van a ir cambiando dependiendo de la arteria y dependiendo pues de cuál es el calibre que va a tener cada una de ellas. En contraparte, pues aquí tenemos la continuación de la misma tabla y aquí ya estamos hablando de venas, principalmente vénulas postcapilares, vénulas musculares, venas pequeñas, medianas y grandes. Y aquí estamos viendo que el diámetro de cada una de ellas va aumentando, va de un orden ascendente, justamente en el orden que las acabo de leer, y se está caracterizando cómo está conformada la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Y como les mencioné anteriormente, como pasa en el caso de las arterias, pues las vénulas de pequeño diámetro, pues van a presentar pericitos
en el endotelio y pues no van a presentar ni la túnica media ni de la túnica adventicia. Y al igual que las arterias, como he mencionado previamente, ellas también van a presentar entre los diferentes tipos de venas y vénulas diferentes o diferencias histológicas muy sutiles entre ellas, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar a distinguir algunos de estos componentes, tanto de arterias como de venas. Bueno, teniendo en cuenta que hay esta distinción entre venas y arterias desde el punto de vista histológico, también es importante mencionar que el sistema cardiovascular, pues como bien lo acabo de mencionar, pues está formado por vasos sanguíneos, ¿sí? Y estos vasos sanguíneos pues se encuentran irrigados por diferentes nervios, principalmente del sistema simpático, y también vale la pena mencionar que también se encuentran inervados pues por vasculatura. Entonces, ¿qué estamos visualizando en esta imagen? Estamos viendo un corte longitudinal de un vaso sanguíneo, estamos observando aquí en el centro la luz del vaso sanguíneo, estamos visualizando el endotelio, la túnica media, la túnica adventicia, y estamos visualizando que dentro de este vaso sanguíneo podemos encontrar una irrigación sanguínea específica que va a llegar hacia donde se encuentra este vaso para poder llevar pues algunos nutrientes a estos componentes del sistema cardiovascular. Entonces, como bien lo estaba mencionando, pues los vasos sanguíneos están irrigados por nervios simpáticos, que son los que van a controlar al músculo liso de la túnica media para saber en qué momento se contraen o se distienden los vasos sanguíneos. Y en el caso de las arterias, pues ellos tienen una mayor dificultad para poder generar esta contracción y este impulso de diferente cantidad de sangre, ya que como sabemos, pues en el caso de estos componentes del sistema cardiovascular, pues trabajan con una mayor cantidad de presión y entonces, en el caso de las arterias, pues trabajan con una mayor cantidad de presión, mientras que en el caso de las venas, pues trabajan por gravedad, entonces hay una menor exigencia. Entonces, estas arterias pequeñitas que van a llegar a los diferentes vasos sanguíneos, estas ramificaciones de estas arterias, son conocidas como el vasa vasorum, que justamente aquí lo estoy mencionando, aquí en esta zona, y aquí estamos observando un corte transversal de esos vasos sanguíneos y estamos visualizando aquí sobre la superficie del vaso sanguíneo, ¿sí? Estamos visualizando el vasa vasorum. Entonces, cuando estamos hablando de este vasa vasorum, pues estamos hablando que es una irrigación sanguínea que va a llegar principalmente a la túnica adventicia de arterias y de venas y pues básicamente lo que va a hacer es irrigar de forma sanguínea para proveer nutrientes y oxígeno a las diferentes células que componen las paredes de los diferentes vasos sanguíneos. Y asimismo también pues irrigación nerviosa que va a estar netamente vinculada con el sistema simpático y de esa manera saber en qué momento se necesita aumentar la presión sanguínea y en qué momento se necesita disminuir. Entonces, pues básicamente aquí estamos observando el vasa vasorum. Aquí en estos dos ejemplos de estos vasos sanguíneos, pues básicamente estamos viendo aquí una placa fibrosa, una acumulación, una pérdida del volumen de este vaso sanguíneo en comparación con este normal. En este caso estamos hablando de un caso patológico principalmente. Bueno, entonces, continuando con esto, les mencioné que en la túnica íntima pues tenemos unas células endoteliales conocidas como endotelio. Entonces es importante pues hablar un poquito de estas células endoteliales. Aquí salía el esquema en donde estaba mostrando el vasa vasorum en los vasos sanguíneos. Básicamente lo estamos visualizando acá y vemos la irrigación de diferentes tipos de nervios si visualizamos este esquema. Entonces, como les comentaba, ahora vamos a hablar de estas células endoteliales. Si estamos hablando de las células endoteliales, pues estamos hablando del endotelio. Aquí tenemos la luz del vaso sanguíneo, aquí vemos diferentes eritrocitos y diferentes leucocitos. Y aquí estamos viendo a este epitelio plano simple, una sola capa de epitelio rodeando la luz de este vaso. Entonces, aquí estamos visualizando pues este tipo de epitelio. Lo que estamos viendo en color morado intenso es el núcleo. Todo lo que estamos viendo rosadito de una forma clara es el citoplasma de estas células endoteliales. Y pues ellas siempre se van a encontrar pues en la parte más interna de la túnica íntima. Entonces, aquí estamos mostrando otro esquema, ¿sí? Una versión un poquito más alejada. Las flechas están señalando a las células endoteliales. Y pues básicamente aquí vemos un corte transversal de otro vaso sanguíneo y pues aquí vemos que están rodeando la luz del vaso sanguíneo. Entonces, recordemos que estas células endoteliales son las que hacen parte
de la capa epitelial de la túnica íntima, tanto en venas como en arterias. Ahora, aquí estamos viendo pues las células aplanadas organizadas de esta manera, pero si nosotros vemos un esquema un poquito más específico, pues vamos a ver que estas células endoteliales se encuentran recubriendo toda la parte interna del vaso sanguíneo y van a estar seguidas por una lámina basal que están principalmente formadas por tejido conjuntivo, proteoglucanos, y pues básicamente va a ser la separación que hay entre la túnica íntima y la túnica media. Si nosotros visualizamos esta misma imagen en un corte transversal de un vaso sanguíneo en microscopía electrónica de transmisión, pues vamos a ver que las células endoteliales están dispuestas de esta manera, tal cual como lo está mostrando el esquema aquí previamente. Entonces, pues básicamente estamos viendo cómo es que está conformado este endotelio específicamente. Es importante mencionar aquí que el endotelio o estas células endoteliales pues van a estar orientadas en el sentido en el que va a ir el flujo sanguíneo, para que de esta manera evitar daño celular o desprendimiento de estas diferentes células. También es importante mencionar aquí que pues básicamente estas células se encuentran unidas de una manera muy estrecha, de hecho solamente se necesita microscopía electrónica para notar los espacios que hay entre célula y célula, están formadas por desmosomas y hemidesmosomas, y de esa manera pues se ve completamente tapizada la luz del vaso sanguíneo. Posterior a esto, les muestro esta tabla, es una tabla resumen que les muestra diferentes propiedades que tienen los vasos sanguíneos, cuáles son las diferentes funciones que tienen y las moléculas que intervienen en estas funciones. Entonces, de manera general, vale la pena mencionar que estos vasos sanguíneos, las principales funciones son el mantenimiento de una barrera permeable selectiva, teniendo en cuenta que a través de estos componentes del sistema cardiovascular hay intercambio de sustancias a través de una difusión simple en la cual no se requiere de ningún tipo de energía, ningún gasto de ATP. También hay transporte activo, hay pinocitosis y endocitosis mediada por receptores, todo esto para poder filtrar nutrientes y llevarlos a diferentes células. ¿Cuáles son estos nutrientes que se están obteniendo? Se está obteniendo oxígeno, glucosa principalmente, aminoácidos, y de manera muy resumida estamos hablando de diferentes componentes de las macromoléculas que son muy esenciales para todos los tipos de células. Por otro lado, tenemos dentro de las otras propiedades el mantenimiento de una barrera antitrombótica, y pues aquí estamos viendo que hay funciones asociadas como la secreción de anticoagulantes, antitrombóticos y prototrombóticos, y aquí estamos viendo específicamente cuáles son las moléculas que se están secretando. Dentro de las demás funciones, hablamos de la modulación del flujo sanguíneo, de la resistencia vascular, hablamos de la regulación de la proliferación celular, estamos mencionando la regulación de respuestas inmunitarias, mantenimiento de la matriz extracelular y la participación en el metabolismo de lipoproteínas y colesterol. Entonces, como bien lo estoy mencionando ahorita, en esta parte de los componentes del sistema cardiovascular, hablando principalmente de vasos sanguíneos, que podemos hablar tanto de venas como arterias con toda su clasificación, dependiendo del diámetro que éstas ocupen, pues cada una de ellas van a tener funciones específicas y esto va a estar asociado con unas moléculas en particular. Entonces, continuando con la distinción histológica que hemos estado mencionando en toda la sesión de hoy, es importante mencionar que las arterias se dividen en 3 grandes grupos, bueno, realmente son 4 grandes grupos, y estamos hablando de arterias elásticas o grandes, estamos hablando de arterias musculares, arterias medianas, o arterias pequeñas. Entonces, estas distinciones que hay aquí son únicamente desde el punto de vista histológico, con los componentes que he mencionado previamente. Entonces, dentro de las arterias elásticas, voy a empezar a desglosar cada una de esas que les estoy mencionando aquí. Aquí les coloqué una lista de características histológicas importantes. Entonces, cuando hablamos de arterias elásticas, pues estamos hablando de las famosísimas arterias grandes, dentro de las que encontramos la aorta y las pulmonares, y estas se caracterizan porque tienen múltiples capas de láminas elásticas en las paredes de la túnica media. Entonces, principalmente esas capas de laminillas elásticas están conformadas por una proteína conocida como elastina. Entonces, recordemos que las arterias pues básicamente van a llevar un volumen de sangre a presión y pues justamente por eso requiere o tiene un alto requerimiento de estas laminillas elásticas.
Por otro lado, hay que mencionar que estas células endoteliales están orientadas paralelamente en la dirección del flujo sanguíneo, como había mencionado previamente. También que estas células endoteliales están unidas por uniones estrechas como ocluyentes y comunicantes, dentro de las que tenemos desmosomas y hemidesmosomas, como había mencionado previamente. Y también hay que mencionar que estas células endoteliales presentan inclusiones de factor de von Willebrand y selectina P. Cuando hablamos de este factor de von Willebrand, estamos hablando de una glucoproteína que está sintetizada por algunas células endoteliales arteriales. Entonces, cuando se secreta en la sangre, este factor se va a unir a un factor, al factor 8 de la coagulación, y desempeñar una función importante en la adhesión de plaquetas al sitio de una lesión endotelial. Entonces, pues básicamente eso lo vamos a ver principalmente en las arterias elásticas. Por otro lado, también menciono las inclusiones de selectina P, y pues cuando hablamos de selectina P, pues estamos hablando de una molécula de adhesión celular que interviene pues principalmente en el proceso en el cual hay un reconocimiento entre neutrófilos y células endoteliales. Entonces, pues básicamente estas son las principales características histológicas que vemos en las arterias elásticas. Entonces, a continuación les muestro un esquema, ¿sí?, de una arteria elástica con su respectiva fotografía. Algo que no mencioné es que en las arterias elásticas no es visible la membrana elástica interna, la que separa a la túnica íntima con la túnica media. Ahí es difícil observarla, es decir, que no la podemos identificar. Entonces, aquí les estoy mostrando el esquema de cómo está conformada la arteria elástica. Tenemos aquí las células endoteliales que recubren la pared de la túnica íntima. Recordemos que es un epitelio plano, muy unido por uniones ocluyentes, ¿sí?, desmosomas y hemidesmosomas. Y posterior a esto vamos a ver una lámina basal que se encuentra recubriendo este endotelio. Y una vez que ya salimos de esa lámina basal, pues encontramos una túnica media que está conformada principalmente por moléculas o fibrillas de elastina, ¿sí?, que estamos viendo aquí, son bandas elásticas, y encontramos células musculares lisas recubriendo a esta arteria. Entonces, una vez que encontramos toda la túnica media, pues es rica en esta elastina, y posterior a la túnica, la túnica media, pues lo que vamos a encontrar es la túnica adventicia, que la vemos aquí en esta zona, con fibroblastos que van a producir colágeno en esta capa, y también vamos a encontrar células tipo macrófagos, y vamos a encontrar irrigación nerviosa, sobre todo el sistema nervioso simpático. Por este lado, aquí estamos viendo una vena elástica, aquí que es lo que estamos visualizando, aquí nosotros estamos visualizando toda esta capa que estamos viendo aquí, es la túnica media. Las líneas que se ven como onduladas son la elastina que conforman las fibrillas elásticas de esta túnica media. Aquí vemos la túnica íntima, la luz debería estar en esta zona, y aquí en la parte externa estamos viendo la túnica adventicia. Sin embargo, si nosotros ahora vemos las arterias musculares, pues primero que todo son conocidas como musculares o medianas, tienen una menor cantidad de láminas elásticas en comparación con la arteria elástica. También presentan una gran cantidad de células musculares y presentan una membrana elástica interna prominente, la que separa la túnica íntima de la túnica media. Y también otra de las características es que tiene una membrana elástica externa también bastante vistosa, en donde la función de esta va a separar la túnica media de la túnica adventicia. Y pues aquí tenemos el esquema y la fotografía que nos muestra esas características histológicas que les estoy mencionando. Entonces, aquí empezamos, tenemos aquí la luz de esta arteria muscular, tenemos la capa de células endoteliales bastante unidas, conformando la túnica íntima. Aquí, en este color amarillo, pues estamos bajo de la línea de color amarillo, estamos viendo la lámina media, aquí, justamente formada por colágeno. Y aquí en color amarillo estamos viendo la lámina elástica interna, que es bastante visible, que separa la túnica íntima de la túnica media. Vemos aquí algunas pequeñas fibras elásticas, que son las que están marcadas en color amarillo. Vemos una cantidad grande de células musculares lisas. Y aquí en color amarillo esta línea es la túnica, la membrana
elástica externa que va a separar la túnica adventicia de la túnica media. Y posterior estamos viendo una túnica adventicia bastante prominente, también cubierta de colágeno, algunos fibroblastos que se encargan de secretar este colágeno, vasos sanguíneos y nervios. ¿Cuáles nervios? Los del nervio simpático. Posterior a esto, estamos visualizando aquí una microfotografía de una arteria muscular y aquí lo que se está observando es un corte transversal de esta arteria muscular en donde se ha teñido con una tinción que se llama resorciafuchina, ¿sí? Es una tinción poco común en medicina. Y pues aquí lo que nos está mostrando es de forma nítida el tejido elástico. Entonces aquí vemos que la cantidad de elastina que presenta la túnica media pues es bastante bajo comparado con la membrana que tenemos aquí externa que separa la túnica media de la túnica adventicia. Acá tenemos una gran cantidad de material elástico y de colágeno. Y aquí tenemos pues el endotelio, ¿sí? Básicamente en esta zona en contacto con la luz de la arteria muscular. Entonces, pues como bien comenté, pues ya estamos hablando de características histológicas muy específicas que nos van a ayudar a hacer distinguir una arteria elástica, una arteria muscular, y ahora vamos a ver las características pequeñas o arteriolas. Arteriolas o arterias pequeñas. Lo de arteriolas, pues estamos hablando específicamente de en la túnica media, de arterias o arteriolas de un bajo calibre y por eso aquí ya las capas empiezan a ser mucho más pequeñas. Posterior a esto, también debo mencionar que las arterias pequeñas presentan hasta 8 capas de músculo liso, ¿sí? A diferencia de las arteriolas que presentan solo 1 o 2 capas de músculo liso en la túnica media. Estamos hablando. Y cuando hablamos de la arteria pequeña, pues esta presenta una membrana elástica interna que separa la túnica íntima de la túnica media. Mientras que en las arteriolas puede o no estar presente esta membrana elástica interna, ¿sí? Va a depender mucho del tipo de arteriola si la presenta o no. Entonces, vamos a ver un corte histológico en el cual estamos viendo una microfotografía de una arteriola y pues aquí estamos viendo un corte transversal de una arteriola. ¿Qué estamos visualizando aquí en esta zona? Estamos visualizando aquí la túnica íntima, aquí específicamente. Estamos viendo aquí la luz de esta arteriola con diferentes eritrocitos. Y pues básicamente las flechas lo que nos están indicando es el sitio de unión de las células endoteliales, que están bastante unidas en esta zona, ¿sí? Se muestran las flechas los sitios de unión de estas células. Y posterior a esto tenemos una membrana elástica interna, que como les dije puede estar presente o no en las arteriolas. Y posterior a esto tenemos una túnica media que está formada por células musculares de tipo liso, aquí la estamos visualizando. Y por último, tenemos en la capa más externa, pues la túnica adventicia, que está formada principalmente por fibroblastos. Voy a mostrar esta fotografía de esto. Y una fotografía de microscopía óptica teñida con hematoxilina eosina. Y entonces aquí nosotros estamos viendo una arteriola, como vemos el calibre es bastante pequeño, y si hacemos un acercamiento a ella, pues estamos viendo aquí las células que conforman el endotelio, y pues lo que nos están mostrando las flechas son los núcleos alargados que presentan estas células del endotelio, y pues básicamente pues que ellas están en contacto con la luz. Entonces podemos ver que pues tienen unas paredes muy pequeñas, muy delgadas, donde no se alcanzan a distinguir tan notablemente las 3 túnicas. Sin embargo, pues esas son las características histológicas. Por el otro lado, acá tenemos una arteriola, aquí en esta zona también estamos señalando las flechas a las células endoteliales. Y en el caso de la vénula, pues aquí también la estamos viendo con un menor grosor en sus capas, en sus paredes, y pues también estamos viendo en color morado, pues las células endoteliales. Bueno, ahora, para finalizar esta parte que tiene que ver con las arterias, coloqué este pequeño esquema que nos puede ayudar a comprender por las diferencias histológicas que hay entre los 3 tipos de arterias, la elástica, la muscular y la arteriola. Y lo primero que quiero mencionar es el diámetro de la luz.
El mayor diámetro de la luz lo tiene la arteria elástica, seguida por lo muscular y por último por la arteriola. Las tres presentan su endotelio, ¿sí? Muy específico, con su lámina basal también muy específica. La arteria elástica tiene una túnica media bastante abundante en comparación con la arteria muscular, ¿sí? Y pues comparada con la arteriola. Otra cosa que quiero que noten es la túnica adventicia. Aquí en el caso de la arteria elástica, la túnica adventicia es bastante delgada en comparación con la arteria muscular. Y pues en el caso de la arteriola, pues prácticamente es muy delgada o casi inexistente. Otra diferencia histológica que quiero que noten entre las tres es que la arteria elástica tiene una gran cantidad de fibras elásticas en la túnica media, marcadas con líneas azules. Y esto está formado por elastina, mientras que en la arteria muscular todavía quedan algunas fibras de elastina que son más escasas, y en el caso de la arteriola no se presentan estas fibras de elastina. Entonces, como podemos ver aquí, pues hay diferencias histológicas que nos ayudan a identificar cada uno de los tipos de arterias, bien sean arteria elástica, arteria muscular o arteriola. Continuando con esto, ahora hablamos de los capilares, ¿sí? Cuando hablamos de capilares, estamos hablando de que esos componentes del sistema cardiovascular no tienen túnica media, ¿sí? Estos capilares son muy pequeñitos y ellos presentan pericitos, en su superficie. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo músculo liso, eso es lo que señala ML. También estamos viendo en E, las células endoteliales, todo esto son capilares que estamos visualizando aquí, ¿sí? Aquí vemos, pues, los diferentes células endoteliales. Y esto que estamos viendo aquí, pasando por acá, es una vénula, ¿sí? Aquí en esta zona. Y aquí en A estamos viendo una arteria, entonces aquí vemos una arteria, aquí vemos una vénula, y pues aquí estamos viendo los capilares con células endoteliales, y si se dan cuenta las paredes de los capilares, pues prácticamente no se identifican los diferentes elementos que hemos visto en las arterias, como son la túnica media y la túnica adventicia. Entonces, teniendo en cuenta esto que les estoy mencionando, pues los capilares pues tienen una luz un poco más amplia, pero las paredes son bastante pequeñas. Los capilares se pueden clasificar en tres tipos de capilares. Tenemos los capilares continuos, cuya principal característica es que las células epiteliales están bastante juntas, tienen uniones estrechas entre ellas. Tenemos también los capilares fenestrados, que aquí estamos visualizando que tienen pequeños orificios dentro de las células endoteliales para que se pueda filtrar diferentes tipos de sustancias. Y por último está el capilar discontinuo, que básicamente más que orificios, pues son como líneas punteadas, ¿sí? No es una o sea, las células epiteliales pues tienen grandes espacios una entre la otra, de tal manera que el tamaño de filtración es muchísimo más grande en comparación con el capilar fenestrado. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues podemos clasificar a los capilares teniendo en cuenta la organización de las células endoteliales. Si están muy juntas, estamos hablando de capilar continuo. Si tienen pequeños orificios, estamos hablando de fenestrado. Y si estamos hablando de una línea punteada, es decir, que tiene bastantes espacios entre una célula y otra, como lo estamos viendo aquí, una célula, aquí la otra, y estamos viendo esos orificios tan grandes, estamos hablando de un capilar discontinuo. Entonces, ya para ir terminando toda esta parte del sistema cardiovascular, pues no nos queda más que hablar de las venas ahorita. Y cuando estamos hablando de las venas, estamos hablando de la clasificación de ellas, que al igual de las arterias, pues se clasifican en estos grupos. Tenemos las venas grandes, tenemos las venas medianas y pues básicamente podemos tener vénulas. Entonces, pues básicamente vamos a ver algunas de ellas para que podamos ver la distinción que hay en términos histológicos. Voy a empezar con esta imagen, es una imagen comparativa en donde estamos visualizando en este esquema una vena grande, una vena mediana y una vénula, y estamos viendo algunas distinciones histológicas. La primera es que, bueno, la vena grande tiene una luz, un calibre muchísimo más grande que la mediana y que la vénula. Otra cosa que es importante mencionar es que la túnica íntima en la vena grande es bastante amplia, en la vena mediana es bastante pequeña y en la vénula también es amplia. Cuando hablamos de la vena grande, estamos hablando que esta túnica íntima tiene otra vez el epitelio, ¿sí? El endotelio es una capa nada más de células epiteliales planas.
Pero algo que es muy importante mencionar es que esta lámina que estamos viendo aquí, esta línea que estamos visualizando, pues tiene que ver con la membrana elástica interna, que nos permite separar la túnica íntima de la túnica media. Entonces aquí es bastante grande en comparación con la vena mediana, que es mucho más pequeña, y con la vénula. Otra cosa que es importante mencionar aquí es que la parte de del músculo, de las células musculares lisas, pues mucho más pequeña en comparación, por ejemplo, con las arterias, como lo veíamos ahorita, que estas capas eran bastante grandes, pero estamos hablando aquí en el caso particular de estas venas, pues que son pocas capas de células musculares, tanto en la vena grande como en la vena mediana, y en la vena pequeña prácticamente ni siquiera existe, ¿sí? Son muy poquiticas. Y cuando estamos hablando de la túnica adventicia, que es esta que encontramos aquí en color amarillo, pues estamos hablando de que la túnica adventicia es bastante grande en las venas, ¿sí? Es tan amplia en la vena grande como en la vena mediana y prácticamente inexistente en la vénula, no la estamos visualizando. Ya para concluir aquí este esquema, estamos hablando de la elastina que se presenta en la túnica media y pues es igual de escasa en la vena grande que en la vena mediana y prácticamente lo mismo que en la vénula. Comparado obviamente con las arterias, que en las arterias estamos viendo una mayor cantidad de este tipo de flujo de sanguíneo y pues de los requerimientos que se tienen. Como bien dije ahorita, pues en las venas la mayoría de las veces la sangre circula por gravedad, mientras que en las arterias pues se requiere diferentes cambios de presiones. Entonces, vamos a ver algunos detalles más sobre estas venas. Vamos a ver la vena grande. Estamos viendo aquí este esquema. Y aquí estamos visualizando las células endoteliales que están en contacto con la luz de la vena grande. Tenemos aquí la lámina basal, que está justamente por debajo de las células epiteliales. Posterior a eso tenemos aquí la membrana elástica interna, aquí. Y aquí tenemos la túnica media. Como comenté, son pocas capas de células musculares. En este caso nos están mostrando dos capas principalmente. Tenemos una membrana elástica externa que separa la túnica media de la túnica adventicia. Y la túnica adventicia sí es bastante grande, ¿sí? Teniendo en cuenta que esta túnica adventicia, además de tener grandes cantidades de colágeno, pues tienen grandes fascículos de células musculares lisas, ¿sí? En esta zona en particular. Y aquí encontramos el vasa vasorum. Recordemos que el vasa vasorum es la irrigación tanto vascular como nerviosa que tienen estos vasos sanguíneos. Entonces aquí los podemos visualizar. En el corte histológico también podemos visualizar esos detalles que les acabo de mencionar. ¿Cuáles fueron esos detalles que les mencioné? Pues básicamente estamos visualizando pues la vena grande aquí, justamente. Estamos señalando los diferentes componentes, ¿sí? Con una tinción de hematoxilina eosina. Y pues aquí lo que estamos visualizando es todo esto, es la túnica adventicia, que es bastante grande. Tenemos aquí la túnica media, que es bastante pequeña, y aquí la túnica íntima. Como vemos aquí, la túnica adventicia, al ser tan grande, tiene estos fascículos enormes de músculo liso, y por acá tenemos fibras de colágeno, ¿sí? Principalmente. Aquí, pues no podemos ver como tal nervios, ¿sí? Pero vemos estos dos orificios que pueden componer el vasa vasorum. Alguno de esos orificios es irrigación sanguínea y el otro es irrigación nerviosa. Por otro lado, les muestro ahora un corte también de una vena grande para que veamos justamente lo que he visto con un poquito de mayor detalle. Aquí tenemos la túnica media con el endotelio bastante pequeñita. Tenemos aquí la túnica media, pocas capas de células musculares. Aquí tenemos la túnica adventicia bastante grande. Y aquí estamos señalando con estas líneas los diferentes fascículos longitudinales de las células musculares lisas, que son una de las principales características pues de esta túnica. Y pues aquí seguramente en esta zona no lo señalan, pero podemos estar visualizando el vasa vasorum. Ya para ir concluyendo, ¿sí? Vamos a pasar ahora a ver una vena mediana y pues básicamente vemos el esquema. La vena mediana muestra células endoteliales, aquí igual. Estamos viendo la lámina basal que la separa para conformar la túnica íntima, seguido por, en esta zona tenemos la túnica media, que son pocas capas de células musculares, y como bien mencioné ahorita, tenemos una túnica adventicia. Noten que la túnica adventicia de la vena mediana es muy diferente a la de la vena grande. En la vena grande veíamos grandes fascículos de células musculares lisas,
Mientras que aquí esos fascículos también existen, pero son mucho más pequeños y menos abundantes. Aquí ya vemos fibras elásticas, fibras de colágeno, vemos macrófagos, vemos el basa-vasorum por aquí, ¿sí? Vamos a ver otros elementos, pero quiero que noten que la principal diferencia, además del diámetro que hay entre una vena mediana y una vena grande, es la constitución que hay de la túnica adventicia. En el caso de la vena grande, estamos viendo grandes fascículos de células musculares lisas, mientras que en las venas medianas estamos viendo poquitos fascículos con poquitas fibras musculares lisas. Entonces, aquí en la fotografía de hematoxilina eosina estamos viendo en el color rosadito más intenso la túnica íntima. Aquí vemos en morado los núcleos del epitelio o del endotelio que está en contacto con la luz de la vena mediana. Vemos aquí la túnica media bastante delgada en comparación con la que vemos en las arterias. Y por último tenemos aquí la túnica adventicia. Y esta túnica adventicia pues tiene fascículos pequeños, ¿sí? Aquí vemos algunos orificios, vemos varios fibroblastos y pues básicamente de esta manera podemos distinguir una vena mediana de una vena grande. Entonces, muchachos, con esto concluimos concluimos toda la parte del sistema cardiovascular. Ya vimos en la primera sesión toda la parte que tenía que ver con corazón. El día de hoy vimos todo lo que tiene que ver con arterias y venas desde el punto de vista histológico. Y pues con esto terminamos el tema. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Profesor Merced, ¿ahorita puede subir de una vez las diapos? Sí, de una vez, saliendo acá con ustedes las subo de una vez para que estén listos para el repaso de mañana. Gracias, profe. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario, muchachos?